Bueno, estamos con Dagna Mata, influencer y modelo mexicana afincada aquí en España, y la gran protagonista del vídeo musical de Cristian Nodal, que se ha hecho viral por todo el mundo. Gracias, Dagna, por recibirnos a las cámaras de Univisión. No, muchas gracias. Primero quiero darte la oportunidad las gracias por haberme dado la oportunidad de haber estado aquí en este programa. Dagna, en las últimas horas te has convertido en la noticia más viral de todo el mundo, y es que, bueno, todo el mundo ve un gran parecido tuyo a Cazzu, se está hablando mucho, hay una polémica grandiosa en torno a Cristian Nodal. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues la verdad es que han sido días muy difíciles, o sea, sí ha pasado como muchas cosas que yo no me esperaba, pero bueno, tratando de sobrellevarlo de la mejor manera también. ¿Cómo fue la contratación tuya para este vídeo musical? ¿Dónde se realizó? ¿Quién contacta contigo? Cuéntanos, por favor. Pues a mí me buscó una amiga que ella es fotógrafa aquí, entonces fue la primera que me hizo el acercamiento, pero justamente yo trabajo mucho en este medio, entonces también me he dado cuenta que son cosas muy rigurosas, es un proceso como muy fuerte y bueno, al final ella me dio el acercamiento, pero ya a partir de ahí yo ya no sé qué pasó ahí. Pero se grabó esto en febrero, ya bastante tiempo. En febrero y bueno, fue una producción increíble, la verdad es que yo me la pasé muy bien, pero también fue mi primera vez en la nieve, así que bueno, pues yo me la pasé muy bien y sí, fue ahí. ¿Dónde se grabó? En León, me parece, como entre León y Asturias, aquí en España. ¿Cristian Nodal estuvo en la grabación? No. No, él no llegó a estar. No. Dagna, ¿tú por qué crees que te contratan a ti? ¿Por tu gran parecido con Cazzu? Quiero pensar que es por mi trabajo y porque al final yo siempre me he dedicado a hablar mucho de la cultura mexicana y ya tengo una trayectoria hablando como modelando y también como o sea, haciendo una representación para las personas y las mujeres que a lo mejor y no entran en un molde como de lo que se supone que es ser una modelo. Entonces, bueno, quiero pensar que es un poco por esa parte, pero... Pero a ti no te trae sospechas cuando tú has visto después toda la polémica que hay, que Cristian Nodal ha retirado el vídeo. ¿Tú no crees que que el propio Cristian estaba enterado de quién iba a ser la protagonista del vídeo? Honestamente me gustaría creer que no hubo una persona que quiso planear todo esto. La verdad es que yo no tengo mucha información de eso, pero pues bueno, creo que es algo que también ninguna de las dos partes esperaba y que también se salió un poco de control. ¿Cómo te ha caído a ti que Cristian Nodal haya eliminado los vídeos del videoclip de sus redes sociales? Bueno, yo no tengo mucha información de eso porque también es como parte de su equipo, pero yo personalmente respeto como todo las decisiones personales que están tomando su equipo. Se está hablando, en las redes sociales se está hablando mucho de que la propia Ángela Aguilar habría exigido a Cristian Nodal que retire esos vídeos por tu gran parecido con Cazzu. ¿Tú crees que eso puede ser posible? Creo que al final a mí lo que realmente me está asombrando de todo esto es como la comparación que estamos teniendo las mujeres, porque en esta industria el ser una mujer y dedicarte a este tipo de temas siempre te reduce a ser un objeto, a ser una persona de comparación, porque al final creo que también siempre se nos acusa, se nos compara, se nos ataca, y hay otras personas involucradas en esto que no tienen repercusiones, pero siempre es como esta rivalidad que existe entre nosotras y así. Entonces me gustaría pensar que podemos llevar esto más allá de seguir como hablando de la ex de, la modelo de, la pareja de, porque al final somos mujeres que simplemente nos estamos abriendo espacio en esta industria que es muy complicada también y está liderada por hombres que principalmente se aprovechan de muchas situaciones. ¿Tú crees que Cristian Nodal se ha aprovechado de esta situación? Como te digo, o sea, quiero pensar que no hubo una persona detrás que deliberadamente como que decidió hacer esto. Entonces, ¿Te ha repercutido negativamente este vídeo? sí, bastante, o sea, he recibido muchísimo acoso. ¿Por parte de quién? Pues al final el fandom, y creo que al final también me he enfrentado a una sociedad que refleja mucho el clasismo y pues los estereotipos de lo que se supone que no está bien. Entonces al final mi imagen, los tatuajes
y este tipo de cosas se han metido mucho con cosas ya muy personales, pero creo que todo esto es un reflejo de una sociedad y de... ¿Y por qué crees que te atacan? algo. ¿Por tu gran parecido a Kazu? Siempre ha existido como el morbo mediático que nos ataca como a las mujeres, que por si parecemos a tal o si hacemos tal cosa es como mal visto y así, entonces como que me gustaría pensar que solamente es porque, o sea, por el parecido o por mi aspecto, pero honestamente a mí no me gustaría que mis acciones o mi aspecto afectaran a Kazu, que me parece que es una artista súper talentosa y que también ella está viviendo su propia lucha, entonces no me gustaría como que solamente por este tipo de cosas tenga más repercusión pues sí, en una artista que es súper talentosa y que merece mucho respeto también. ¿Eres team Kazu o eres team Ángel Aguilar? Soy del team inteligencia, que no fomenta el odio, que no fomenta este tipo de acusaciones en contra de otras mujeres, que simplemente hace las cosas por su trabajo y porque al final estamos aquí por trabajo, somos artistas y me identifico simplemente con un artista que con su fuerza y su dedicación se ha logrado abrir puertas en esta industria. En las últimas horas tú has hecho referencia al vídeo musical en tus redes sociales. ¿Has recibido algún mensaje por parte de Cristian Nodal o de su equipo? Sí, la verdad es que ellos se han comunicado conmigo, pero ellos al final están al tanto de todo lo que ha estado pasando últimamente, pero ya como por temas legales yo tampoco puedo, mis abogados me dijeron que tampoco puedo decir más detalles por el momento. Grabasteis en el mes de febrero, es decir, hace 3 meses. ¿Te han pagado, Dagna, por esta participación en el vídeo musical? No, todavía no. ¿No te ha pagado Cristian Nodal? No. ¿Y qué alegan para no pagarte? Bueno, al final no me han pagado, pero creo que esto es parte de lo que siempre pasa en la industria. O sea, muchas veces estamos en una posición vulnerable en la que aceptamos trabajos o hacemos cosas simplemente porque necesitamos trabajar, pero bueno, al final Pero te prometieron que te iban a pagar. ¿En un plazo de cuánto tiempo? 30 días. Y han pasado 90 días. Ya. Pero al final, y también me parece que es importante hablar de esto porque muchas veces nos sometemos a estar en trabajos en los que no hay como una regularización de lo que, o sea, cuando se usa mucho tu imagen y no tienes como una buena retribución con eso, me parece muy fuerte también eso que... ¿Tomarás acciones legales contra Cristian Nodal? ¿O contra el equipo de Cristian Nodal por no haberte pagado? Bueno, sí, ya estoy con mis abogados, pero por ahora no puedo dar más detalles. Dagna, cuando dices que estás recibiendo amenazas, insultos, tú me dices que podrían venir de Ángel Aguilar, bueno, de gente cercana a Ángel Aguilar. Es que, justo como te repito, me parece que al final es el reflejo de una sociedad que está marcando y fomentando mucho el odio hacia las personas que nos vemos o que parecemos a tal o que somos tal. Entonces, bueno, creo que va un poco también más por ahí. ¿Tú cómo crees que Kazu se habrá tomado este vídeo musical? Porque ella estará pensando, wow, Cristian ha elegido una modelo idéntica a mí. ¿Cómo crees que esto se lo habrá tomado Kazu? Yo honestamente espero que mis acciones y mi aspecto físico no tenga repercusión, como te decía, en un artista que ha trabajado muchísimo y que de mi parte, o sea, tiene toda mi admiración. Entonces también me gustaría pensar, porque mi intención en ningún momento fue afectar a ninguna persona, ningún artista. Y como te digo, es parte de mi estilo personal, es parte de lo que yo soy. No es que simplemente yo haya decidido... Sí, o sea, al final yo en el video yo pensé que iba a tener otro papel. Al final... Claro, cuando a ti te contratan, cuando tú llegas a Asturias a grabar este vídeo musical y a ti te dicen que tú ibas a ser una actriz secundaria, cuando tú ves que vas a ser actriz protagonista, ¿tú qué piensas en ese momento? Es que en realidad no sabía que yo iba a ser protagonista. Por eso, ¿qué piensas en el momento que te hacen ser protagonista? Eso fue hasta el final, la edición que yo vi el video y me dijeron como, o sea, sales en prácticamente todo el video y no hay otra persona más que 2 actores que son los únicos que salen. Yo en realidad pensé que íbamos a hacer porque estaban implicados muchos más actores
Y bueno, pensé que simplemente iba a salir como por una parte, sí que se me había informado que yo iba a ser como una chica que iba a estar bailando con otro chico, pero no como una protagonista. Dagna, tú tienes información, me decías ahora, de cómo está viviendo toda esta situación Ángela Aguilar. ¿Cómo se encuentra ella? ¿Qué información tienes? Pues bueno, supuestamente a mí me han dicho que todo esto se está saliendo de control y que también ella pues está muy mal. O sea, lo estaría llevando mal. Claro, yo me imagino que como todas las mujeres que hemos estado involucradas en esta situación y ¿Y por qué crees me que lo imagino. estaría llevando mal? Porque ve que tú eres una persona muy parecida a Kazu y ella lo que... Bueno, ¿por qué crees? ¿Cuál es el motivo? Pues quiero pensar que por esta misma situación, que siempre se nos, se nos compara, o sea, es como que el ser mujer y dedicarte a esta industria es como que me parece muy fuerte y siempre el foco está en hacer comparaciones, en desacreditar como el trabajo de una mujer y pues bueno, al final me parece que va un poco por ahí, o sea, ser mujer al final en una industria así es complicado. Honestamente también me gustaría enfocarlo un poco en que somos como somos personas que a lo mejor como que partimos de diferentes puntos y bueno, ella pues al final ha sido una chica que viene, o sea, como de un lugar muy, ¿Quién? pues Ángela. claro, pues al final creo que también es un poco como que partimos de diferentes ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo quieres puntos. enfocar? ¿Porque ella viene de una buena familia? ¿Familia adinerada? Claro, entonces, bueno, al final cuando eres una persona que no vienes de un lugar privilegiado, como que es muy complicado como el poder abrirte espacios y tener como oportunidades como en esta industria y tampoco me gustaría como que eso tuviera una repercusión en mi trabajo porque pues sí, la verdad es que me ha costado muchísimo llegar a donde he llegado, lo poco mucho y bueno, para bien o mal, pero este enfoque se ha estado dando en una situación diferente y a mí me gustaría aprovechar y utilizar como este espacio para poder hablar acerca de lo que les comentaba, que creo que no podemos seguir permitiendo el abuso de poder que existe y que se ejerce mucho en las mujeres en la industria y que obviamente las únicas que salimos afectadas en eso somos nosotras y me importa más que afecte en mi trabajo a bueno, un hombre que a lo mejor ya hizo su trabajo y ya facturó por esto. Pero cuando dices abuso de poder, te refieres a que estás indignada con Nodal por no haberte pagado este trabajo. Claro, y al final yo, o sea, yo no sabía cómo iba a salir esta situación, yo no sabía que yo iba a ser al 100% la protagonista de... O O sea, ¿te sea, sientes engañada por el equipo de Cristian Nodal? pues la verdad sí. Sí. Porque ellos siempre te hablaron de que ibas a ser una actriz con un papel menor y has acabado siendo la protagonista. Claro, Entonces, mi pregunta es, Dagna, si tú crees bueno, si ellos te iban a contratar para un papel inferior y has acabado siendo la protagonista, ¿tú no crees que detrás estaba Cristian Nodal, detrás de todo, sabiendo tu gran parecido con Kazu? eh, pues yo creo que al final un artista tiene que ser profesional y también saber filtrar o saber cómo manejar este tipo de situaciones. Pero bueno, si por ese lado están diciendo que ellos en ningún momento vieron ningún parecido o que nunca creyeron como esta situación, pues bueno, no sé en realidad. O sea, a mí me parece que no se me explicaron bien las cosas. Y ahora en este momento tampoco me gustaría que se tergiversaran las cosas por una situación que yo no estaba como informada, porque de hecho yo tengo un contrato firmado por figuración, por ser un extra. A mí, por lo que estoy tratando de abrir un espacio, es uno, para dar una representación a las mujeres que queremos abrirnos más espacio como en esta industria y o sea, dar una representación como una mujer mexicana inmigrante y por eso es que también me interesa como abrir el espacio,
pero también sobre las injusticias que a veces tenemos que soportar por este abuso pues de trabajos o de cosas que a veces a lo mejor por estar en una situación vulnerable no se nos explican correctamente. No he sido la primera persona que ha salido afectada en su trabajo por este tipo de acciones de los artistas. Dagna, ¿tú crees que están buscando tu silencio? Sí, pues al final a mí me han pedido como que firme un contrato porque no quieren que publique nada, que diga nada, pero al final esto ha tenido como mucha repercusión en mi trabajo. Y ¿Quién está buscando tu silencio? pues supuestamente, o sea, de ese lado, pues la pareja es la que está como muy molesta. O sea, Nodal y Ángel Aguilar. Pues yo me imagino que sí. Porque están, o sea, están buscando como, Silenciarte. claro, que simplemente pues no diga nada o no haga nada, que me parece muy fuerte porque a mí desde un principio no se me explicaron bien las cosas y ahora en este momento cuando busco que se me remunere mi trabajo o que exista una explicación del por qué al final decidieron cambiar todas estas cosas, pues bueno, simplemente como me parece que si alguien se quiere aprovechar de tu trabajo, ya no estamos como para quedarnos callados tampoco. ¿Tú crees que Cristian Nodal debería pedirte disculpas públicamente? Porque claro, cuando salga esta entrevista y se vea el mundo entero que no te ha pagado por ese vídeo musical, ¿crees que te debería pedir disculpas? Pues a mí la verdad es que las disculpas no me Tú lo que van a quieres es que te ayudar en paguen. nada. Yo lo que quiero es seguir trabajando aquí, quiero seguir abriendo puertas y dando el camino y la representación a lo que realmente me interesa hacer. O sea, yo hice mi trabajo y bueno, aprovechar el espacio para poder ¿Le mandarías un hablar mensaje a sobre Nodal? muchas cosas. Nodal, págame. ¿Le dirías Nodal, págame? Es que más que eso quiero aprovechar la oportunidad de poder hacer esto para dar un mensaje más de que sigan valorando más como otras cosas, de que se siga enfocando esto en que no siga existiendo o fomentándose, porque ya sé que el morbo es mediático, y que no se siga fomentando toda esta comparación, ataques o lucha entre las artistas que estamos implicadas, pues simplemente me gustaría más estar por ahí y que se dejen como de aprovechar también pues sí, de la imagen o de algo para seguir generando como este morbo mediático. ¿La cantidad que te iban a pagar por tu trabajo, consideras que es una cantidad irrisoria? Pues no, la verdad es que no. Pero cuando uno está en una posición como migrante mexicana y sobre todo no vienes de un lugar privilegiado y sobre todo que estás tratando de abrirte el campo y sobre todo como con los tatuajes y todo este tipo de cosas que ya he estado hablando, pues bueno, uno al final tiene que